Muy buenas noches. El Señor le bendiga ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10, llegamos hasta el versículo 6. Y queremos continuar. Si quieren acompañar, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 13. San Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Vamos a orar un momentito, después vamos a analizar los versículos. En el tiempo, en esta tierra, edificando esa iglesia, pura, sin mancha ni cosa semejante. Necesitamos ser ministrados por ti. Y nos presentamos delante de ti, no en nosotros mismos, sino en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En el versículo, de los versículos 1 al 5, Jesús les cuenta una parábola sobre el buen pastor, el portero. Habla de cómo él saca su rebaño y lo lleva a pastar. Y en el 6 vamos a ver otra vez, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ellos no podían entender por qué no eran parte del rebaño. Porque las cosas de Dios solo se pueden entender por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros y tenemos esa vida espiritual, es que podemos entender las palabras de Dios. Y ellos no entendían porque no eran parte de su rebaño, parte de sus ovejas. Entonces ahí volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta no es la misma puerta del versículo 2. Si vemos ahí dice en los versículos, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esta puerta no es la misma puerta que habla aquí, porque en la puerta del versículo 2 dice que el portero abre esa puerta y el pastor entra por esa puerta. Pero ahora Jesús, que es el pastor, él mismo dice, yo soy la puerta. Esta es una puerta diferente a la del versículo 2. ¿Por qué también, como vimos recién, no entendieron los fariseos? Porque no eran parte del rebaño. Para los hijos de Dios,
para los que son del rebaño del Señor, los que tienen el Espíritu Santo, las parábolas, todas las parábolas son como ventanas y son como muros. Las ventanas sirven para que uno pueda mirar afuera, sirven para que entre la luz, ¿verdad? Las ventanas son como un punto de comunicación. En cambio, los muros son una separación. Y así las parábolas, para los hijos de Dios, para los que tienen el Espíritu Santo, son ventanas. Son ventanas que iluminan, que permiten ver la realidad de las cosas de Dios. Pero para los que no son parte del pueblo del Señor, de la familia de Dios, los que no son parte de su rebaño, son muros que separan, que no permiten ver, que no permiten avanzar, y también en vez de permitir la luz son obstáculos que el Señor mismo utiliza porque no quiere que entiendan ciertas cosas. Las parábolas son los misterios del reino de los cielos. Las parábolas que Jesús habló son los misterios del reino de los cielos. Y los misterios del reino de los cielos, que serían las cosas internas de la familia de Dios, las cosas internas del reino de Dios, de la familia, son para tratar en familia. Cuando nosotros tenemos dentro de nuestra casa a veces una situación, a veces tenemos un problema o tenemos un dinero, no siempre tiene que ser un problema dentro de la casa, por ahí juntamos un dinero y tenemos un ahorro de algunos millones que guardamos, ¿verdad? Entonces escondemos ahí debajo del colchón o debajo del ropero, escondemos ese dinero. O tenemos guardado en el banco, ¿verdad? Entonces les reunimos a nuestra esposa y a nuestros hijos y les decimos, bueno, miren, si por ahí a mí me pasa algo, ¿verdad? Ahí en tal lugar hay un dinero guardado, o hay un negocio que funciona así, ¿verdad? Y le explicamos a nuestros hijos, le contamos a nuestros hijos cómo está nuestra situación, o si hay una deuda, ¿verdad? Miren, ahí le contamos a nuestro hijo, a nuestra esposa, tenemos que hacer una deuda, hay una deuda, o si hay un problema con nuestros hijos, hablamos con nuestra esposa, ¿verdad?, sobre el problema de nuestros hijos. Esos problemas de nuestros hijos no es para ir por el barrio a contar. Si no tenemos un 10 millones guardados, no es para que nosotros salgamos por el barrio a contar que tenemos un 10 millones guardados. ¿Por qué no? Porque esas son cosas de la casa, no son cosas para la gente extraña. Los problemas de nuestros hijos, los problemas en pareja a veces que tenemos, no son para ir a contarle a todos los vecinos, ¿verdad? Esas son cosas para arreglar en casa. Y así también Dios, en su casa, sus cosas, sus riquezas, son para compartir con su familia, con sus hijos. No es para la gente de afuera. Por eso Jesús les habló por parábolas, porque los misterios del reino de los cielos son para los hijos, para que los hijos manejen. Por eso nosotros debemos preocuparnos, poner diligencia, poner esfuerzo en entender los misterios del reino de los cielos, porque para nosotros es. Nosotros no debemos no darle importancia. Igual que si vos tenés una empresa o tenés algo importante para tus hijos y a tus hijos no les interesa y no hacen caso, nunca se acercan a vos para hablar del tema, hoy o mañana ellos tienen que hacerse cargo y no van a poder porque no saben el tema.
Y así también nosotros tenemos que hacernos cargo de los negocios de Dios. Siempre me llama la atención cuando en la historia de Jesús, cuando dice que José y María con Jesús subieron a Jerusalén y a ofrecer las fiestas. Y cuando terminó la fiesta, José y María volvieron hacia sus casas, ¿verdad? Y caminaron 2 o 3 días y Jesús no estaba con ellos, pero ellos pensaban que Jesús estaba con algunos parientes, ¿verdad? Y entonces, después de 2 o 3 días de buscarle, no le encontraron, volvieron a Jerusalén. Ahí Jesús tenía 12 años y le encontraron a Jesús, ¿dónde? En la casa de Dios, en el templo, hablando con los rabinos, hablando con los maestros de la ley. Entonces ellos se fueron, le buscaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? Tu mamá y yo estábamos preocupados y angustiados por vos. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A mí me es necesario ocuparme de los negocios de mi papá. Y ese debe ser nuestro sentir también, ocuparnos de los negocios de nuestro papá. Por eso debemos interesarnos en las cosas de Dios. La Biblia solo se puede entender, asimilar por revelación de Dios. Las palabras de toda la Biblia y las parábolas de Dios solamente por revelación de Dios. Necesitamos que Dios nos revele su significado. Para eso tenemos que ponerle diligencia, porque Dios nos dio de su espíritu y quiere que nosotros nos interesemos. Versículo del 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O cuando hay problemas, siempre se dice, sí, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Pero este versículo, en su contexto que miramos aquí, nos está refiriendo a Satanás directamente. Por más que Satanás siempre está detrás de la escena. Como un teatro, ¿verdad? En un teatro hay una tarima, ¿verdad? Un escenario, y hay una cortina, ¿verdad? Que cierra y abre, y ahí están los que actúan, y detrás otra vez hay otra cortina, que es detrás del escenario. Y los que están adelante son los que actúan, y detrás del escenario está el que dirige. Y siempre Satanás está ahí atrás del escenario dirigiendo toda la maldad. Pero este versículo aquí del ladrón, si nos fijamos en el versículo 8, lo que dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. El 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Se está refiriendo a estos ladrones y salteadores del versículo 8. ¿Que quiénes son estos? Los que vinieron antes de mí. Y se está refiriendo a los, específicamente ahora a los fariseos, saduceos y escribas que estaban ahí resistiéndole. Y todos los falsos que vinieron delante de él. En el versículo 8 indica de quién habla, ¿verdad? Como estuvimos viendo. Los pastores de Israel se habían tornado falsos pastores. Los saduceos, como dijeron los fariseos, estaban más preocupados en la política que ellos estaban invadidos por el Imperio Romano, ¿verdad?
Y ellos, más que preocuparse por el rebaño del Señor, por las ovejitas, ellos se preocupaban más en la política, en ocupar cargos cada vez más altos y en dar bien con el gobierno. Ese era su quebranto y su preocupación. Y el ocupar cargos importantes dentro de su religión, dentro de su organización. Y no les preocupaba cuidar a las ovejitas. Vamos a marcar ahí y vamos a ir a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Pasaje muy conocido. El libro de Ezequiel, el capítulo 34, los versículos del 1 al 4. Amén. Ezequiel 34. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra, no era contra los enemigos, no era contra los pecadores, sino que dice contra los pastores de Israel, justamente aquellos que estaban de parte de Dios para cuidar al rebaño, para que tenían la autoridad delegada para ejercer como representantes de Dios entre medio del rebaño. A ellos iba dirigida esta palabra: profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! ¡Ay! Es un lamento, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay de los pastores de Israel! Lo que tendría que ser un motivo de alegría y orgullo. Es un honor tan grande que Dios te encargue cuidar a alguna de sus ovejas. El hombre, por ejemplo, está llamado a cuidar a su esposa y a sus hijos, hijas. Ese es un honor muy grande. Y dentro de la congregación el Señor otra vez llama a personas para que cuiden de su rebaño. Y es un honor grande, pero acá dice: ay, que se apacientan a sí mismos. Solo se preocupan de sus propias necesidades, de su propia comodidad. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Acaso los pastores no están para...? Eso es lo que está preguntando ahí. ¿Para qué están los pastores? Están para cuidar al rebaño. ¿Acaso? Después dice el versículo 3: coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Trasquilan a las ovejas y solo para su provecho. Tratan de tener un rebaño grande. Hacen y se esfuerzan para tener una congregación grande, una iglesia llena. Y se esfuerzan por eso. Pero su motivación no es que ellos quieren que ese rebaño esté cerca de ellos para poder cuidarle, para poder andar atrás, para poder trabajar por ellos. Su interés es tener un rebaño grande para poder sacarle más leche, más lana y más carne. ¿Para qué? Para estar mejor ellos. Los falsos pastores. Desde la época de Jesús, desde la época de aquí de Ezequiel, en la época de Jesús, y hoy en día sigue habiendo eso. Malos pastores que solamente quieren estar encima de un rebaño para enseñorearse, para
oprimir y en vez de dar libertad a las ovejas, buscan excusas, buscan amenazas. Cuidado si ustedes salen, cuidado que la maldición le va a venir encima de ustedes, si ustedes se rebelan y son rebeldes. Estos no hablan de parte de Dios, porque el Espíritu Santo no acusa de pecado, sino que el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando la persona empieza a acusar de pecado, no está hablando por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence de pecado. Pero el que quiere oprimir al rebaño para sacar provecho, usa cualquier cosa, cualquier amenaza con tal de tenerle oprimido cerca de ellos. Y muchos van tras estos falsos, buscando significado en su vida, buscando sanidad, buscando alimentos. Estos líderes, según Jesús, comercializaban la palabra e introducían herejías. ¿Qué es introducir herejías? Torcer el significado de las palabras para beneficiarse ellos, para sacar provecho. A ellos no les interesa la verdad de la palabra, sino que van a decir cualquier cosa, cualquier versículo van a torcer con tal de sacar algún beneficio, con tal de tener al rebaño oprimido y cerca de ellos. Versículo 10 dice, en Juan otra vez, yo estoy en Ezequiel todavía, el 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta palabra vida aquí, que habla aquí Jesús, es la palabra zoe. En griego había 3 palabras para vida. Nosotros usamos vida, ¿verdad? Pero el hombre es 3. El hombre está dividido en 3 partes, que es espíritu, alma y cuerpo. A la vida del espíritu ellos le llamaban zoe, la vida del espíritu. A la vida del alma se le llamaba psique. Y a la vida del cuerpo se le llamaba bios, la vida biológica, la vida del alma, que es la psique, y la vida espiritual, que es la vida zoe. Todos nosotros, cuando nacemos con 2 tipos de vida, que es la vida bios y la vida psique, que es la vida biológica, que es la vida de nuestro cuerpo, y la psique, que es la vida de nuestra alma. Pero desde Adán ya no tenemos la vida zoe, que es la vida espiritual. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Yo vengo para que tengan vida. Ahí se refiere al zoe. Yo vengo para que ustedes tengan una vida, vuelvan a tener esa vida espiritual, para que la tengan en abundancia. Solamente en el espíritu podemos tener comunión con Dios. Dios no tiene comunión con la carne y no tiene comunión con el alma. Dios se comunica con el espíritu del hombre. Por eso el hombre no puede tener una comunicación con Dios ni un entendimiento de Dios, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente, porque el espíritu es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, y el hombre, al tener su espíritu muerto, no puede entender las cosas de Dios. Y por más riqueza y dinero que acumule, nunca va a tener una vida abundante, porque la vida abundante viene de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de que yo vengo para que tengan vida, es esta vida zoe, y para que la tengan en abundancia. Es una vida abundante que uno encuentra solamente en Dios, porque solamente en Dios está acallada nuestra alma. Solamente en Dios encontramos paz, tranquilidad, sosiego. Muchos cristianos estaban en la cárcel
pasando hambre, frío, inclusive con pena de muerte sobre su cuello, y ellos estaban en paz y en tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenían esa comunión con Dios. Un ejemplo muy claro es cuando la iglesia empezaba y empezó la primera persecución. En Hechos dice que le agarraron a Jacobo y le mataron a espada a Jacobo. Y el gobernador, cuando vio que al pueblo le agradó eso, le agarró también a Pedro para matarle a espada. Pero como estaba en plena fiesta, entonces dijo, bueno, voy a matarle después de la fiesta. Y puso 4 guardias de 4 soldados para custodiar a Pedro, para que no se escape, porque Pedro ya tenía fama de escaparse de la cárcel, varias veces con Juan inclusive. Entonces él, para asegurarse que no se escape, estaban con 4 guardias de 4 soldados, Pedro encadenado a soldados, sentado y con condena de muerte sobre él, que iba a morir al otro día. Bueno, mañana te van a matar. ¿Qué vas a hacer esa noche? Orar, ¿verdad? Para que el Señor te libere. ¿Qué hizo Pedro? Dormía la mona, él dormía ahí. Cuando vino el ángel a liberar, la iglesia estaba haciendo oración por Pedro. Cuando vino el ángel a liberar, dice que él le golpeó por su costilla para despertarle. Tan fuerte estaba durmiendo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía paz, tenía una vida abundante, a pesar de que estaba encadenado y con la espada ya por su cuello para morir, él estaba durmiendo tranquilo. ¿Cuánta gente, por más riqueza y cosas que tenga, tiene una linda casa, tiene una linda familia, tiene una buena esposa, tiene un buen trabajo y no puede dormir tranquilo? ¿Por qué? Porque nada en este mundo te da una vida plena. Yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, esa vida Zoé. El versículo 11 sigue diciendo, yo soy el buen pastor, el pastor su vida da por las ovejas. Esta vida que habla aquí en el versículo 11 no es el Zoé, sino que aquí se refiere al psique. Jesús dice que va a entregar su vida del alma. Él va a derramar su vida del alma por las ovejas. Vamos a mirar en Levítico capítulo 17. Vamos a marcarlo otra vez ahí y vamos a mirar en Levítico 17, en donde habla de esto. Levítico 17, el versículo 11. Levítico 17, 11. Dice así. Levítico 17, 11. Dice así. Porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso Jesús tuvo que derramar toda su sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Se debería derramar toda la sangre por el alma. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Jesús iba a derramar, iba a entregar esa vida del alma. Él iba a derramar su yo, iba a entregar su yo ahí en la cruz del Calvario. Eso es lo que está refiriendo ahí. Su vida da por las ovejas. Versículo 12 sigue diciendo, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
El asalariado no solamente es asalariado, sino que tampoco es parte del rebaño, no es salvo. Quiere decir que hay pastores que ni siquiera son salvos porque no son parte del rebaño, porque no se sienten parte del rebaño, porque al ser nacido de nuevo, al ser un hijo de Dios y tener autoridad delegada de parte de Jesús para cuidar del rebaño, sí o sí se va a interesar por el rebaño, sí o sí va a tener interés. Pero los asalariados, los mismos que habla aquí en el versículo 8, ¿quiénes son los asalariados? Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Acá usa dos palabras. Ladrones, estuve mirando en griego, usa la palabra klepto, y salteadores, ya no me acuerdo ahora la palabra que había anotado, pero usa otra palabra. Klepto, de ahí viene la palabra kleptomanía, es aquel que mete la mano en la bolsa, ¿verdad? Y roba disimuladamente. Entra en los negocios y disimuladamente se mete algo en el bolsillo. Los ladrones son los que roban a escondidas. Pero los salteadores son los que roban abiertamente. Son los que no disimulan el robo. Son los que vienen con cuchillo y arma y te roban directamente. Esos son los salteadores. Entonces, los que antes de mí vinieron son ladrones que disimuladamente meten la mano en el bolsillo del rebaño, y otros que directamente, descaradamente roban al pueblo. Descaradamente. Y estos son los asalariados, que no son parte del rebaño, de quien no son propias las ovejas. Pastor hay solo uno, Jesús es el buen pastor. Pero para poder entender un poquito la función de los pastores que tenemos, que somos nosotros también en medio del rebaño, es donde hay grandes hatos de ovejas en Europa, Suiza, Alemania, los pastores tienen perros pastores. Ahí viene también la palabra pastor alemán, por el perro alemán. Y hay razas de perros que ayudan a los pastores. Para no correr el pastor detrás de las ovejas, él tiene unos perritos que van y están entrenados y mantienen unido el rebaño. Cuando alguna ovejita va a empezar a desviarse del camino, el pastor principal le silba a su perro y su perro se va y le ladra y Todavía estuve mirando unos documentales y es tan simpático ver cómo el perro le domina. A veces algunas ovejitas machos se quieren retobar por él, pero le ladra y no le deja tranquilo hasta que no vuelven al rebaño. Y así también son los pastores designados por el Señor. Son como estos perritos que están para cuidar del rebaño, pero son ayudantes del pastor principal, que es Cristo Jesús. Siempre debemos recordar que el dueño del rebaño es el mismo Señor Jesús, que Él es el pastor y que nosotros somos ayudantes suyos. El asalariado, en cambio, este asalariado no está para cuidar al rebaño, sino para cuidarse a sí mismo. No está para beneficiar al rebaño, sino para sacar provecho él mismo. Y él quiere juntar multitud, no para cuidar de esta multitud, sino para tener más lana, para tener más carne, para sacar más provecho. Sus intereses son solamente suyos, no los del Señor ni los del rebaño. Ve venir al lobo. Aquí, yo acá sí entiendo que aquí habla de Satanás. Así como yo entiendo
que el ladrón del versículo 10 no es Satanás, sino son los falsos pastores, los falsos profetas, son los que están enfrente engañando al pueblo. Estos son los ladrones que no vienen sino para hurtar y destruir. Aquí en el versículo, aquí en el 12 sí, ve venir al lobo, cuando en realidad empieza Satanás a hacer su obra, empieza a atacar al matrimonio, empieza a atacar a las familias, ahí se borra. Porque, o cuando hay problemas en medio de una casa, en medio de una congregación, ahí ya no aparece. ¿Por qué? Porque Él no está para ayudar, Él no está para pelear por el rebaño del Señor, sino simplemente para sacar provecho. Y cuando ve venir al lobo, cuando ve que Satanás empieza a manifestarse, empieza a moverse, deja las ovejas y huye. ¿Por qué? Y el lobo hace desastre en las familias, el lobo arrebata las ovejas, el lobo mata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado, versículo 13, así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es un asalariado, no es un hijo de Dios, no le interesa el rebaño y no le importan las ovejas, solo se apacienta a sí mismo. Por un lado, cuidemos de nosotros mismos, de no tener ese tipo de actitudes, de en medio de la iglesia, tal vez no seamos pastores, ¿verdad? Pero venimos al rebaño, venimos a la iglesia solamente queriendo buscar nuestro beneficio. Ahí somos falsos hermanos, lobos vestidos de ovejas. Nosotros, la actitud de un hijo de Dios es edificar el cuerpo de Cristo, venir y ayudar a los hermanos. Como dice, no mire solamente cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. No nos preocupemos solo de nuestras cosas y de nuestros problemas, sino preocupémonos de los problemas de los demás también. Eso me hace acordar que Job, cuando Dios le quitó su dinero a Job, le quitó toda su familia, le quitó su salud, y Job estaba en el suelo con llagas desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, rascándose con un tiesto, ¿verdad? Y los amigos de Job se fueron, ¿verdad? Después de criticarle, ¿qué dijo Dios? Yo estoy muy enojado con ustedes, vayan y pídanle a Job que ore por ustedes. ¿Acaso Job no tenía suficiente problema ya? Perdió su hijo, perdió su dinero, su esposa le hacía la contra, perdió su salud. Y ahora él, en vez de preocuparse de sus problemas, tenía que preocuparse de sus amigos otra vez. Pero Dios dijo a sus amigos, vayan y pídanle a mi siervo Job que ore por ustedes. Y dice la Biblia que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios le sanó a Job y le restituyó hasta el doble de lo que tenía. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, no nos enfoquemos tanto en nuestros problemas y en nuestras necesidades. Procuremos ver qué necesitan nuestros hermanos, ver por los problemas de los demás, por los problemas de las iglesias. Probablemente como a Job, cuando nosotros empecemos a dejar de preocuparnos tanto por nosotros mismos y empecemos a mirar por las cosas de lo más, Dios va a empezar a obrar también en nuestros problemas, en nuestras circunstancias y empezar a solucionar nuestros. Muchas veces estamos tan centrados nosotros en nosotros mismos que Dios nos deja ahí. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en nosotros mismos y no mirando por las cosas del Señor. Como dijo Jesús cuando tenía 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A nosotros también nos es necesario estar en los negocios
de nuestro papá. Y no preocuparnos tanto por nosotros y preocuparnos por el rebaño para ser verdaderamente hijos de Dios. Amén. Eso es lo que yo creo que Jesús quiso decir en estos versículos. Oremos al Señor que el Señor nos ayude a ser verdaderos hijos y no asalariados en la iglesia. Señor, te damos gracias a ti. A ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Nos queremos presentar delante de ti y también primeramente pedirte perdón. Porque muchas veces en medio de la congregación, en medio de tu rebaño, somos egoístas. Y solo tenemos ojos para mirar nuestros propios problemas. Y solamente tenemos oraciones para orar por nuestros problemas. Y vivimos tan encerrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros asuntos, en nuestro progreso, que vivimos encerrados en nosotros mismos, no mirando por los negocios de nuestro Padre, que eres tú, Señor. Perdónanos por eso. Y que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para poder ver la necesidad de nuestros hermanos, la necesidad de la iglesia, la necesidad tal vez inclusive de los pastores, de todos aquellos, Señor, que nos rodean. A veces inclusive tal vez la necesidad de nuestros vecinos, aunque no sean creyentes, que podamos ver la necesidad de este mundo, Señor mío. Ayúdanos a no estar tan centrados en nosotros mismos y cuidar de los negocios del reino, de los negocios del Padre Celestial. Ponemos nuestras vidas en tus manos y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y confiamos que tú harás en nuestras vidas. Te ponemos este rebaño, aquí las colonias unidas delante de ti, para que tú bendigas, Señor Santo, que tú lo cuides, que tú nos des sabiduría a todos aquellos que tú pusiste al frente para realmente poder cuidar y apacentar tu grey, Señor, tu rebaño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por participar. Nos encontramos este fin de semana en las reuniones y Dios les siga bendiciendo. Amén.